Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, le saluda el rabino Mijael Ávila desde la congregación Alfa y Omega del pastor Ezequiel. En este día quiero compartirles un tema que he titulado Los nombres del Eterno. Los nombres del Eterno. Y quisiera llevarlos primeramente al libro de Shemot, Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, ustedes saben que este libro, que en su significado al español alude a la salida de nuestro pueblo de Egipto, y cuyo nombre en las escrituras hebreas no se llama precisamente salida o éxodo, sino se llama nombres. ¿Cuál es el nombre de este libro? Shemot. Repitan conmigo, Shemot. Más adelante voy a hablar de una palabra que se le conoce como Shem. Repitan conmigo, Shem. Ok. Ahorita nada más para que nos familiaricemos con ella, pero mientras tanto, este libro de Shemot significa nombres. Y vamos al libro de Shemot capítulo 3, en donde nuestro pueblo ya ha salido de Mizraim, que es el nombre que se le asigna a este lugar, Egipto. Y dice la escritura en el verso 1: y apacentando Moshe las ovejas de Yetro, o de Yitro, su suegro, él era un Cohen, él era un sacerdote, pero no era un sacerdote del Eterno, sino hasta este momento era de un dios pagano. Él era un sacerdote de una región que se le conocía como Madián. ¿Sí lo leen ahí en el verso 1? Entonces él era un sacerdote de Madián. Y entonces dice el verso 2, dice: él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte del Eterno, y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Si hacemos un paréntesis hasta ahorita, ustedes saben que la historia de nuestro pueblo hasta este momento, Moshe era un hombre que había sido instruido de una manera como pocos hombres lo fueron. Él, por haber sido considerado como un príncipe de Mizraim, un príncipe de Egipto, en las escrituras nos habla de que él fue un hombre que fue instruido en todas las artes, en todas las ciencias conocidas. Fue un hombre que, si estuviera en estos tiempos, él no nada más tuvo una carrera profesional, sino él tuvo un posgrado, tal vez en un lugar tan prestigioso hoy en día como el IPADE, a nivel administración. Sin duda alguna, el perfil que este varón tenía era un perfil que tarde que temprano podría tal vez ascender al trono de Egipto. Estaba latente esa posibilidad para que él ascendiera precisamente al trono de una nación en ese entonces conocida como de las más poderosas en el mundo conocido. Este varón Moshe sabía cuáles eran sus orígenes. Y no obstante de que estuvo durante mucho tiempo de su vida rodeado de gente que le daba a él la pleitesía, que cuando él pasaba seguramente se inclinaban en una reverencia ante el Señor, en este caso Moshe, y que cuando llegaba el momento de que él vacacionara, sin duda alguna iba a los lugares más exóticos de la tierra conocida, y que tal vez dentro de sus actividades pues tenía muchas actividades que les eran prohibitivas a la gente común. ¿Por qué? Porque él tenía dentro de la familia en la cual él había sido criado dinero, tenía poder, pero detrás de ello él reconocía que tenía un origen, y este origen precisamente le pertenecía al pueblo del Eterno, a Israel. Y una vez que él empieza a darse cuenta de las injusticias que padecía nuestro pueblo, ustedes saben la historia. Él interviene en una disputa de tal manera que cometió el error de haber asesinado a un egipcio por defender
a un Yehudí, a un judío. Esto le trae a Moshe una crisis que le provoca que él saliera huyendo de Egipto, porque posteriormente tuvo un encuentro con otros dos Yehudim judíos, y se acuerdan ustedes, le reclamaron que él se estaba inmiscuyendo en sus asuntos, de tal manera que él decide dejar todo lo que estaba él viviendo y huye precisamente a este lugar de Madián, en donde se encuentra un buen hombre llamado Yitro. Y este varón Yitro, en su oportunidad, gracias al encuentro que Moshe tendría con el Eterno y al testimonio que Moshe daría, Yitro más adelante vendría a conocer al Eterno. De ahí que Moshe no era un hombre común y corriente, en el sentido de que no era un hombre pasivo. Y lo vamos a ver más adelante, que era un hombre que posteriormente que él tuvo un encuentro con el Eterno, su vida radicalmente vendría a cambiar. Y no nada más cambiaría, sino que adicionalmente influiría en la historia de nuestro pueblo e incluso en la gente que no le conocía al único eterno, vivo y verdadero, al Dios de las Escrituras. Y en esta ocasión nos encontramos con un Moshe en su exilio, en un exilio personal, cuando está viendo una zarza que está ardiendo. Y dice el verso 3, entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó el Eterno de en medio de la zarza, y imaginémonos ese momento en el cual la voz del Eterno aparece y le dice, Moshe, Moshe. ¿Ustedes recuerdan otros personajes bíblicos en los cuales el Eterno se dirigió por su nombre? ¿Recuerdan al menos uno? ¿Cuál? ¿Juan? ¿Noé? ¿Noaj? A él se le aparece el Eterno y le dice, Noaj, Noaj. Noaj, por supuesto que habla con el Eterno, pero hay un caso, no está mal, es correcto lo que está diciendo. Noaj era un hombre que tenía un encuentro íntimo con el Eterno, pero hay otro caso muy específico que se parece mucho a este evento. Digamos que tibio. ¿Algún otro? Hay, por cierto, un libro de las Escrituras que tiene su nombre, de este varón. Abraham, ¿no? ¿Quién? Daniel. ¿Les recuerda el nombre de Shmuel? Que él estaba dormido. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué le dice el Eterno? Shmuel, Shmuel. No Samuel, Samuel. Shmuel, Shmuel. ¿Se acuerdan? Y luego en el Brit Hadashah nos enseña nuestro rabino Yeshua, y él dice, porque el buen pastor conoce a las ovejas y las llama por su nombre. Así es que esto que nos enseña la Escritura no es algo fuera de lo normal, de la forma en como el Eterno podría comunicarse con nosotros. Y no descarten la posibilidad de que el Eterno les pueda hablar por su nombre, porque esto es algo completamente escritural, y además es algo que a lo largo de las Escrituras se ve que es posible que el Eterno lo haga. Así es que podría estarnos despertando a cada uno de nosotros y diciéndonos, y Ezequiel despierta, y de repente voltear, ¿y quién es el que me habla? Y es el Eterno el que pudiera estarnos despertando y hablándonos para tener una charla con nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad o no? Esto es el Eterno que lo puede hacer con sus hijos. Si ustedes son hijos, entonces esto puede suceder con ustedes. ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Podría suceder o no? Digo, no hay cosa mejor que estar convencidos de que esto puede sucedernos. Entonces en esta ocasión el Eterno le dice, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques,
¿Cuál era el significado del nombre de Moshe? ¿Ustedes lo recuerdan? Exacto, sacado de las aguas, ¿verdad? Ahora, yo no sé si ustedes pudieran imaginarse por qué. ¿De dónde el Eterno lo saca? Precisamente de un encuentro con él, con la palabra viva. Y dice, Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el cual tú estás, tierra santa es. Debemos entender que hay lugares exprofesos, dictaminados por la Escritura como santos, ¿verdad? Cada uno de nosotros deberíamos de estar anhelando cuando menos una vez a lo largo de nuestra vida ir a Israel. Y el día en el cual cada uno de ustedes, de nosotros, pisemos Israel, decir, estoy en un lugar que un hombre no ha dictaminado que es santo, sino que el Eterno mismo ha dictaminado que es santo. Y eso nos tiene que llevar a un entendimiento superior. Y en este caso, el Eterno le pide que quite el calzado de sus pies, porque estaba en un lugar que era considerado como santo. Y dice el verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Yitzhak, Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar al Eterno. Y esto nos debería de ilustrar algo. ¿Cuántas veces las cosas del Eterno no provocan miedo en las personas? ¿Les ha sucedido? Muchas veces cuando hay una manifestación del Eterno, de cualquier índole, nosotros nos encontramos en que la gente luego acude con el pastor, con el rabino, y en la confianza le dice, es que yo tengo miedo, tuve miedo en esa ocasión. Bueno, pues es perfectamente normal que cuando nosotros tengamos un encuentro, llamémosle sobrenatural, las personas tengan miedo. Así es que si ustedes muchas veces están en un momento en el cual el Eterno se está manifestando y tienen ustedes miedo, no se sientan mal, sino esto es algo perfectamente normal. Aún el mismo Moshe le sucedió. ¿A cuántos de ustedes les ha dado miedo en determinados momentos? Por supuesto que hay muchísima gente que en determinados momentos les ha dado miedo. Y esto le sucedió a Moshe. Así es que ahora podemos decir, igual que Moshe le dio miedo, a mí también me dio. Y la Escritura empieza a ser viva para cada uno de nosotros. Y dice el verso 7, dijo el Eterno, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, a hoy te enviaré. ¿Cómo se le dice a Faraón en el hebreo? Paro. Paro. Ve a Paro. Faraón en el español. Te enviaré a Paro, para que saques de Misraim a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moshe respondió al Eterno, ¿quién soy yo para que vaya a Paro y saque de Misraim a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Misraim al pueblo, serviréis al Eterno sobre este monte. Voy a hacer otro paréntesis. Miren que en el caso de Moshe, fue un hombre humano al igual que nosotros. Y creo yo, peor que muchos de nosotros. Y esto que estoy diciendo parece muy grave, pero al menos yo nunca he asesinado a alguien. ¿Ustedes sí? ¿Sí? Yo sí he estado de cerca con gente que ha asesinado. Y la primera vez que lo estuve me impactó muchísimo.
pero lo que demuestra es la misericordia del Eterno. Que no obstante de que el hombre con el cual el Eterno estaba hablando, Moshe, un asesino, ¿conocen más asesinos en la Escritura? Que posteriormente fueron siervos del Eterno. El rabino Shaul fue un hombre que seguramente no participó en un asesinato, sino participó en muchos asesinatos. Y lo que nos demuestra esto, por supuesto, no es que cada uno de nosotros podemos asesinar, desde luego que no, sino lo que nos demuestra es la misericordia del Eterno para todos aquellos que de corazón sincero queremos servir al Eterno. Igual que Moshe dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Paro y saque de Misraim a los hijos de Israel, a los Benei Yisrael? Por supuesto que nadie de nosotros somos dignos. Yo no soy digno de estar aquí al frente de ustedes. Ninguno de nosotros somos dignos de servir al Eterno. Todos nosotros tenemos errores, todos nosotros cometemos infracciones a la Torá, todos nosotros nos equivocamos y por lo tanto en nosotros mismos nadie somos dignos de servir al Eterno. Sin embargo, en las misericordias del Eterno y en la redención que el Eterno ha hecho con cada uno de nosotros a través de esa sangre preciosa de nuestro rabino Yeshua Mashiach, es como ahora hemos sido hallados justificados y luego entonces somos hallados justos delante del Eterno, no por nuestras obras, sino por los méritos de Mashiach. Y no obstante de que en muchas ocasiones el Eterno a cada uno de los que están sentados, como cualquiera de ustedes, se sienten indignos de servir al Eterno, yo quiero decirles algo. Nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para servirle, nunca vamos a tener el suficiente conocimiento, nunca vamos a ser lo suficientemente perfectos como quisiéramos. Sin embargo, el Eterno en su misericordia nos usa. Y eso nos debe de quedar bien claro. Y esto sobre todo aludiendo al caso de Moshe, un hombre que asesinó a un hombre. Hace algún tiempo yo hablaba con una persona que conducía el metro en la Ciudad de México. Y yo le preguntaba cuál de las actividades que tú realizas son de las más difíciles. ¿Cuál creen que haya sido su respuesta? El estar al frente de una unidad del metro y ver cómo una persona se avienta y uno lo único que alcanza a escuchar son los gritos y la forma en cómo los huesos empiezan a ser triturados cuando el metro pasa sobre de la persona. Y yo le decía, ¿y qué sucedió? Me pasé semanas en vela, tan solo de tener fija en mi mente el momento en el cual esta persona se aventó y se quitó la vida. Y ojo, y este trauma que es las personas que trabajan al frente de un convoy en el metro, el trauma que les deja, ahora imaginémonos lo que pudo haber sucedido psicológicamente en un hombre como Moshe, que era manso, dice la Escritura, que era un hombre noble, y que había visto que con sus propias manos le había quitado la vida, había privado de seguir viviendo a un hombre. Sin embargo, el Eterno es bueno, y en su misericordia lo levantó y lo trajo para que le sirviera. Así es que esta es una magnífica reflexión para todos aquellos a los cuales en su oportunidad el Eterno les ha hablado, y que tal vez no nos sentimos muchas veces dignos de servirle, pero esa justificación delante del Eterno en realidad la hemos alcanzado a través de la sangre poderosa de Yeshua Mashiach, y es por eso que no siendo nada, ahora podemos serle útiles al Eterno. ¿Se acuerdan ustedes cuando los talmidim de Yeshua estaban reunidos y nuestro Mashiach ya había ascendido a los Shamaim, a los cielos? Dice la Escritura que ellos oraban al Eterno y le decían: Eterno, tú corrobora nuestras palabras con grandes señales y prodigios. ¿Verdad? ¿Verdad?
Y lo que ellos estaban pidiendo era justamente que ellos serles instrumentos útiles en las manos del Eterno, precisamente para cumplir su propósito. De ahí que el hecho de que consideremos la humanidad de aquellos grandes siervos siempre nos llevará precisamente a tener más misericordia. ¿Y saben con quién tenemos que tener primeramente más misericordia? Con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Y entonces regresemos, dice el verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Misraim al pueblo, serviréis al Eterno sobre este monte. Dijo Moshe a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Misraim y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió el Eterno a Moshe. ¿Qué le respondió? Ejeye, Asher, Ejeye. O lo que es lo mismo, yo soy el que soy. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice en este pasuk, en este versículo? Vayomer Elohim el Moshe, Ejeye Asher, Ejeye. Vayomer Ko, Tomar Livnei Israel, Ejeye, Shlahani Alejem. El Eterno le está diciendo la forma en como él debía precisamente de presentarse al pueblo, con algo que era extremadamente de explicar en el idioma hebreo, que es la palabra ser. El Eterno era el que había existido, el que existe y el que existirá. Por eso es que esta palabra al español, el Eterno, engloba precisamente que Él existió, existe y además existirá. Porque bien podríamos traducir esta palabra como ser, y está llevando implícito el entendimiento que al ser lo fue y además lo será. Por eso es que si pudiéramos encontrar alguna palabra al español que nos hablara precisamente de esa característica fundamental del Eterno, pudiéramos encontrarlo a partir de una sola palabra. ¿Cuál? Eterno. ¿Por qué eterno? Porque es el que siempre existe. Pasarán las generaciones y el Eterno seguirá estando presente. Y como lo traduce en el español, yo soy el que soy, dando a entender con ello que precisamente Él es. Y en el solo hecho de que digamos Él es, está implícito precisamente esa eternidad. Y entonces dice al final del verso 14, y dijo: así diráis a los hijos de Israel: yo soy. ¿Cómo? Ejeye. Yo soy el que me envió a vosotros. Verso 15. Además dijo el Eterno a Moshe: así dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo le dirás? Yo, Hei, Bab, Hei. El tetragramatón. En este caso, estas tres letras, que vienen a ser 4 cuando se escriben totalmente, la letra en hebreo Yot, la letra Hei, la letra Bab y la letra Hei, que vendrían precisamente a formar el nombre propio de Hashem. Yod, Hei, Bab, Hei. Voy a escribir cómo podría ser la transliteración. Ya lo tienen ahí escrito en hebreo y transliterado. Obviamente hay que invertir las letras hebreas, donde la letra Yod precisamente hace referencia a la Y, la letra Hei a la H y la letra Bab a la V. ¿Cuál es el nombre del Eterno? Por supuesto que no es Jehová, tampoco
podría ser cualquiera de los otros nombres que pudiéramos entender. El nombre propio del Eterno es Yod-Hei, Vav-Hei. Voy a apuntarlo aquí también para que ustedes lo anoten. Y ahora, entonces, nuevamente al final del verso 15 dice: así dirás a los hijos de Israel, el yo soy el que soy, el Yod-Hei, Vav-Hei, el tetragramatón como se le conoce, al desprenderse de 3 letras, precisamente, el nombre considerado impronunciable. Este nombre es el que le dice el Eterno a Moshe que así se debería de presentar delante del pueblo. Así es que el nombre propio del Eterno, ¿cuál es? Yod-Hei, Vav-Hei. Y de este nombre, Yod-Hei, Vav-Hei, han tratado la gente de descubrir cuál es la forma correcta de pronunciar. Y es que ustedes saben que en el hebreo no existe como tal las vocales. Y al no existir las vocales, entonces cada una de estas consonantes le podríamos poner cualquier vocal. Si a esta yot yo le puedo poner o le puedo poner a, o le puedo poner e, o le puedo poner i. Después viene una h muda, viene una vav que vendría a parecer como una v. Igualmente podríamos ponerle algunos vocales. De ahí que el nombre del Eterno, al no existir vocales estrictamente en la Lashon HaKodesh, en la lengua santa, podríamos nosotros hablar de muchas variantes para poder tan solo en nuestro idioma pronunciarlo. Porque si yo les pregunto, pronuncien esto, ¿cómo lo pronunciarían? Pronúncielo. ¿Lo pueden pronunciar? No. ¿Verdad? No. En nuestro pueblo se opta por cercar el uso de este nombre, y si bien es cierto este nombre se usaba litúrgicamente, al optar por no caer en el pecado de tomar el nombre del Eterno en vano, empieza a existir en la tradición algunas formas para nombrar al Eterno, y por otro lado infinidad de formas en cómo escrituralmente las Sagradas Escrituras se refieren precisamente al Todopoderoso, al Eterno. Pero quisiera comentarles que en la tradición de nuestro pueblo, una de las formas más reconocidas para poder pronunciar este nombre es añadiéndole 2 vocales, que es la letra A y la letra E. ¿Cómo se pronunciaría? Yavé. Y en muchos sidurim, en muchos libros de oración, en los cuales lleva implícito el nombre sagrado del Eterno, se lee tal cual. ¿Cómo? Yavé. ¿Correcto? A partir de este nombre, si se fijan ustedes, el Eterno es cuando le va a revelar a nuestro pueblo cuál es su nombre. Porque hasta este momento, si bien es cierto, Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, había tenido un encuentro con el Eterno, es hasta esta ocasión en la cual el Eterno se revela a sí mismo y precisamente le da su nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio de cada uno de ustedes? No me digan que gordito, o mi vida, o corazón, o chaparrita, o gordo. No, ¿verdad?
cada uno de nosotros tenemos legalmente un nombre asignado. Y ese nombre legal vendría a ser el equivalente precisamente del nombre del Eterno. ¿Sí? Que se deriva precisamente de esto que estoy compartiendo. ¿Qué sucede hasta aquí? Y es aquí donde vendría una de las grandes preguntas. ¿Por qué si aparece hasta el libro de Shemot capítulo 3 la revelación del nombre del Eterno? ¿Por qué vemos textos como Bereshit capítulo 2 versículo 4? Vamos para allá, Génesis capítulo 2 versículo 4. Génesis 2:4. Bereshit Perek 2 Pasuk 4. Estos son los orígenes de los Shamaim, de los cielos. Porque, ojo, no existe el cielo en singular, sino existen cielos, ¿verdad? En la tradición de nuestro pueblo se enseña que existen 7 cielos. Rabbi Shaul, ¿a qué cielo ascendió? Dice, ¿se acuerdan ustedes? Rabbi Shaul dice que él subió hasta el 3er cielo. Entonces, tenemos que entender que no existe el cielo, sino existen los cielos. Shamaim, que es una palabra plural, Shamaim, cielos. Estos son los orígenes de los Shamaim, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Eterno... ¿Sí se fijan ahí cómo está traduciendo al español la palabra? ¿Cómo traducen en la traducción de la Reina Valera la palabra Jehová? ¿Verdad? Cuando en la traducción de la Reina Valera está haciendo alusión precisamente a la palabra Jehová, es así como los traductores, en este caso estos dos varones, ¿cómo se llaman los varones que tradujeron la Biblia? A ver otra vez, Jorge. Reina Valera y Casiodoro. ¿No? Cipriano de Valera y... Exacto, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Cuando estos dos varones precisamente traducen las escrituras, optan ellos por poner en este caso sí es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una palabra que va a denotar algo sin que necesariamente lo sea. Y utilizan precisamente la palabra Jehová. Esta palabra Jehová es una traducción incorrecta, por supuesto, de la grafía del nombre propio del Eterno, como lo acabo de escribir, Yod Hei Bab Hei. Esta palabra Jehová en realidad históricamente procede de textos judíos antiguos que fueron usados precisamente al ponerle las vocales de la palabra Adonai, que es esta palabra Adonai, que significa literalmente Señor, que es la que habitualmente se sustituiría por la palabra Yod Hei Bab Hei. Cuando muchas veces en nuestro pueblo, en lugar de leer el nombre impronunciable del Eterno, lo que hacían es que cambiaban el Yod Hei Bab Hei. ¿Y cuál leían? La palabra Adonai. Al sustituir la palabra Adonai, sacan precisamente estas vocales y se las incrustan a las consonantes, sobre todo para provocar que la gente no cayera en el error de pronunciar el nombre propio del Eterno. Y en el siglo XVI, un cristiano alemán, mientras traducía la Biblia al latín para el Papa, precisamente toma el nombre de Jehová como aparecía en muchos de los textos judíos, con las consonantes precisamente Yod Hei Bab Hei y las vocales precisamente de Adonai. De ahí que en algunos sectores cristianos se utilizó precisamente la traducción al español como Jehová. Si ustedes recordarán y tienen algunas Biblias de traducción católica, en lugar de decir Jehová, ¿cómo dicen? Yahvé. En estricto sentido sería mucho más correcto precisamente emplear la palabra Yahvé para referirse al Eterno, dado que sería una forma más correcta al añadirle de acuerdo a
cierta reglamentación gramatical del idioma, a la letra Yot, la vocal E, y a la letra Vav, la vocal E. De ahí que por eso en algunos sidurim, algunos libros de oraciones, precisamente aparece esta palabra, a Yahvé, ¿correcto? Ahora, aquí la pregunta es, ¿por qué si en Génesis capítulo 3 aparece revelado el nombre del Eterno? ¿Por qué lo encontramos en Génesis capítulo 2? Perdón, si en Shemot capítulo 3, que es un libro posterior, ¿están ustedes de acuerdo? ¿En qué orden están de la palabra? Bereshit, después ¿cuál sigue? Génesis, Shemot, Éxodo. Entonces, cronológicamente, históricamente, la revelación del nombre del Eterno aparece mucho tiempo después. Sin embargo, lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 4, cuando dice ahí, el día en que el Eterno, o en que Yahvé, Elohim, hizo la tierra y los cielos. Y miren, si nosotros no tenemos este conocimiento, alguien que tuviera un poquito de perspicacia nos podría decir, tu Biblia está mal. ¿Por qué? Porque uno de los grandes errores que tiene la Escritura, ¿cuál es? Que en el libro de Éxodo el Eterno revela su nombre, ¿y cómo es que aparece antes? ¿Verdad? Sería una gran pregunta para resolver. Y sería, a final de cuentas, una aparente inconsistencia. Sin embargo, la respuesta la tenemos porque el autor, el que escribe precisamente estos primeros 5 libros, ¿quién fue? Moshe. ¿A quién le reveló el nombre propio del Eterno? A Moshe. De ahí que al ser Moshe el que transcribe precisamente la historia que el Eterno le narra, es por eso que aparece con anticipación, cronológicamente, el nombre propio del Eterno, Yod-Hei, Vav-Hei. Entonces, desde aquí aparece. Ahora, la pregunta a resolver ¿es acaso este nombre con el cual se identifica nuestro Eterno a lo largo de las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es la forma en la cual en los libros de las Sagradas Escrituras, de los Kitvei HaKodesh, se refieren a Él? Cronológicamente, ¿cuál es la primera forma en que utiliza la Escritura para referirse al Eterno? Lo encontramos precisamente en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Pero ahora, ¿en qué capítulo? En el capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Bereshit, capítulo 1, verso 1. ¿Cómo dice en la traducción? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo dice en hebreo? Bereshit bara Elohim. Cuando traducen del español, al español del hebreo la palabra Dios, en esta ocasión la están traduciendo de una palabra hebrea que es la palabra Elohim. Repitan conmigo, Elohim. ¿Cómo se escribe Elohim? En la transliteración la podríamos encontrar así. ¿Ya lo tienen? Elohim. Y en el hebreo, la palabra para Elohim sería la letra Aleph, la letra Lamet, la letra Hei, nuevamente, la letra Yot y la letra Mem. ¿Cómo sería? Elohim. Aleph, Lamet, Hei, Yot y Mem. Y se transliteraría E-L-O-H-I-Y y M. Elohim.
esta, cronológicamente, es la primera vez en donde encontramos a las Kitbei HaKodesh, a las Sagradas Escrituras, haciendo una alusión precisamente al Creador de todo. Y a partir de este momento, esta palabra Elohim, que en realidad es un sustantivo masculino, pero curiosamente es plural. No está hablando en singular, sino está hablando plural, ¿correcto? Y esto nos debería de dar un entendimiento más allá, porque la palabra Elohim está hablando en plural. Esto es, que existe una entidad compuesta. En este caso, Elohim. Entonces dice en el hebreo, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. ¿Cuántas veces aparece esta palabra Elohim? A lo largo de todo el Tanaj, lo que le han dado por llamar el Antiguo Testamento, apúntenlo, aparece 2606 veces. 2606 veces. ¿Cuántas veces aparece Yod Hei Bab Hei? Aparece a lo largo del Tanaj 6519 veces. Yod Hei Bab Hei aparece 6519 veces, y la palabra Elohim aparece 2606 veces. ¿Correcto? Esta palabra Elohim no es una palabra que en nuestro pueblo se utilice de una manera coloquial. Elohim es una palabra que en nuestro pueblo, fuera de la Bet Knesset, del lugar de reunión, se opta por el respeto de no usarla. Elohim. ¿Qué es lo que hace nuestro pueblo? Precisamente, para efecto de no utilizar esta palabra Elohim, coloquialmente, cuando una persona está en su casa, utiliza la palabra Elohim. Pronuncien conmigo. Elohim. Esta palabra Elohim es un eufemismo. Es una palabra que alude a Elohim, pero que literalmente no es Elohim. Y esto precisamente también lo toma nuestro pueblo con el objeto de no violar el mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 7. ¿Se acuerdan en Shemot 20, que habla de los Aseret Adibrot, de los 10 mandamientos, de las 10 declaraciones? Ahí es donde dice, no tomarás el nombre. ¿Cuál nombre? Yod Hei Bab Hei, en vano. Entonces lo que hace nuestro pueblo, los rabinos, es que le dicen a su congregación, miren, para efecto de que el nombre del Eterno no se tome en vano, y que estemos diciendo Yahvé mediante, cuando en realidad lo digamos sin pensar, lo que hace nuestro pueblo es que les dice, no utilicen el nombre propio del Eterno para no caer en este pecado. Y lo que sucede es que se hace un cercamiento. ¿Qué es un cercamiento? En la tradición de nuestro pueblo se utilizan muchos cercamientos. ¿Qué es un cercamiento? Literalmente, poner una serie de reglamentaciones con el objeto de no caer en un pecado semejante. De ahí que, en este caso, en la tradición de nuestro pueblo, ni siquiera la palabra Elohim se menciona. Si estuviéramos en la congregación, en la tradición de nuestro pueblo aceptada, ¿sería válido que yo dijera Elohim? Sí. Estamos reunidos de una manera religiosa, litúrgica, y entonces sí sería válido que yo desde aquí pudiera yo decir la palabra Elohim. Pero si yo de repente me salgo con Jorge a charlar, y estoy yo allá afuera charlando, afuera del coche, y le digo yo Elohim, sería una falta de respeto para nuestro pueblo que una persona dijera Elohim. ¿Por qué?
precisamente por el respeto, el honor que conlleva este nombre, el nombre de Elohim. ¿Correcto? Ahora, este nombre de Elohim, ¿qué es lo que nos enseña detrás? Ya les dije yo que detrás del Yod Hei Vav Hei, ¿qué significa? Yo soy el que soy. ¿Qué hay detrás del nombre de Elohim? ¿Qué es lo que existe detrás de este nombre? La enseñanza que hay detrás del nombre de Elohim nos está hablando básicamente de dos características fundamentales. La palabra Elohim nos enseña al respecto de una persona que lleva o que tiene dos cosas. Una cosa es autoridad y lo segundo es poder. Elohim conlleva dos cosas: autoridad y además poder. De ahí que cuando yo estoy empleando el nombre de Elohim, lo que conlleva al decir Elohim, estoy invocando que el Eterno tiene autoridad, pero que no nada más tiene autoridad, sino además tiene poder. ¿Correcto? Autoridad y tiene también poder. ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay? El que tiene autoridad y el que tiene poder. ¿Correcto? Y así fue como cuando Moshe transcribe las Sagradas Escrituras, que el Eterno le ordena: no pongas ahí Yod Hei Vav Hei. ¿Qué es lo que él tendría que poner? Elohim. ¿Por qué poner Elohim? Porque en el contexto está hablando de algo que el Eterno está haciendo, que está conllevando autoridad y poder. Él crea lo que nosotros vemos y en esa creación está demostrando su autoridad, pero no nada más su autoridad, sino también su poder. Cuando le dice sepárense las tinieblas de la luz, está ejerciendo su autoridad, ¿verdad? Y cuando creó las lumbreras, está denotando por supuesto también su poder. De ahí que en el contexto en el cual nosotros nos estamos refiriendo al Eterno, estamos hablando de alguien que está denotando de suyo autoridad y poder. Ahora bien, de esta autoridad y poder, como ya he dicho, se encuentra a lo largo de todas las escrituras, concretamente del Tanaj, 2606 veces. Muy bien, pues de esas 2606 veces, ¿qué es lo que sucede? Los traductores yo pudiera decir, del 95% de las Sagradas Escrituras, católicos, protestantes y judíos, deciden traducir la palabra hebrea Elohim al español Dios. ¿Cómo traducen Elohim al idioma inglés? No con Dios, sino lo traducen como God. G-O-D. God. Dios. Así es que yo no sé si por ahí tengan algún Tanaj. ¿Alguien tiene un Tanaj? ¿No? En varios de los Tanajim precisamente traducen esta palabra, Elohim, al español como Dios. La pregunta es, ¿por qué traducen del hebreo al español la palabra Dios? Hay una razón, hay una respuesta. Cuando en el idioma hebreo se opta por hacer una traducción del hebreo al griego del Tanaj, una de las traducciones del hebreo al griego, ¿se acuerdan ustedes que el Tanaj en su mayoría se escribe en qué idioma? En el hebreo. Entonces, este Tanaj, cuando lo traducen en una de las traducciones más famosas del hebreo al griego, optan por traducir este Elohim
y llevárselo al griego con una palabra que se le conoce como Theos. ¿Por qué Theos? Es la pregunta. Porque en el idioma griego, que predominó durante varios siglos en la historia de la humanidad, como hoy en día lo predomina el inglés, esta palabra Theos en realidad denotaba de suyo algo semejante a lo que era la palabra Elohim. Y ahí podemos encontrar en la versión Septuaginta, cuando utilizaban la palabra Elohim, ¿cómo la traducían al griego? ¿Cómo? Theos. Voy a escribirla aquí, a ver si la logran ver. En el griego Theos, que serían las letras teta, epsilon, omicron y sigma. Teta, epsilon, omicron y sigma. ¿Correcto? Y debido precisamente a los eventos que se suscitaron cuando tuvimos la bendición de compartir allá en Cuernavaca, ¿sí recuerdan ustedes? Y la alusión precisamente que hizo el rabino, el cual cuyo nombre no voy a nombrar por causa de la grabación, al respecto de esta palabra Dios y la asociación que él decía que cada vez que mencionábamos la palabra Dios, ¿a quién estábamos haciendo alusión? A Zeus. Bueno, pues así como el Eterno pone carga en las personas, el Eterno puso carga en el rabino Yitzhak. Y yo ya le había compartido mis argumentaciones del por qué no estaba conforme con la explicación del rabino. Ya le iba a decir. Sin embargo, debido a la inquietud que tenía el pastor Yitzhak, pues primeramente me debe unas horas de mi sueño. Mi esposa está molesta con él. No, no es cierto. Porque nos tuvimos que desvelar con el objeto precisamente de tratar de descubrir cuál era el trasfondo precisamente de este dicho al respecto de la palabra Theos y su relación con la palabra, ¿cuál? Zeus, ¿verdad? Zeus. Esta palabra Zeus, ustedes saben que Zeus fue uno de los dioses que se tenía entendido que era el dios del cielo, ¿verdad? Él era el soberano de los dioses olímpicos. Y según un escritor conocido como Homero, él consideraba a Zeus como el padre de todos los dioses, dada la importancia que tuvo Zeus en la historia precisamente griega. Sin embargo, Zeus no fue el creador de los dioses, y por supuesto tampoco fue el creador de los hombres, porque dicho creador de los dioses y de los hombres era su padre. ¿Cuál es el nombre precisamente de su padre? Zeus era el hijo menor de otro de los dioses conocido como Cronos, y de una diosa llamada Titanida. ¿Sí? Zeus era el hijo de Cronos y de Titanida, a los cuales precisamente a Cronos en específico se le atribuye la creación precisamente de los dioses. Sin embargo, la relevancia de Zeus precisamente hizo que su preeminencia sobre todos los demás dioses
resultar en opacamiento de los otros. Y si no mal recuerdo, la vez pasada el pastor Isaac les compartió una gráfica, ¿verdad? Aquí compartía una gráfica precisamente de esta estatua que se consideraba una de las 7 maravillas del mundo. Ustedes saben que en su oportunidad en el mundo existieron 7 maravillas consideradas del mundo. ¿Cuáles eran estas 7 maravillas del mundo? ¿Alguien lo sabe? En el mundo conocido en aquel entonces habían considerado la humanidad que existían 7 maravillas. Unas eran las pirámides de Egipto, que son de las 7 maravillas del mundo que hoy en día todavía existen, ¿correcto? Egipto, las pirámides de Egipto. El segundo era precisamente el faro de Alejandría, que hoy en día ya no existe. Como bien dice Jorge, los jardines colgantes de Babilonia era una tercer maravilla del mundo. Otro de ellos era el Coloso de Rodas. Otro era el mausoleo de Halicarnaso. Después el templo de Artemisa. Y por supuesto el templo de Zeus. Con una imagen, con una escultura impresionante de este dios. ¿Sabes la altura? Era de más de 7 metros de altura. Este templo precisamente ofrecido a este dios griego conocido como Zeus. Hasta aquí está todo claro, ¿verdad? No se han perdido al respecto de Zeus. Muy bien. Este varón, o mejor dicho, este dios de la mitología griega, era el señor del cielo, era el dios de las lluvias, y era el acumulador de las nubes. Su característica es que él blandía un terrible rayo, ¿se acuerdan ustedes? Con su mano. Y su arma principal era la égida, su ave, el águila, que esta águila era tan majestuosa como él. Él era el protector y el soberano tanto de la familia olímpica como de la raza humana. Este Zeus presidía sobre los dioses de los montes del Olimpo, en Tesalia, y también este dios fue llamado Soganius, porque prolongaba la vida de los animales a su antojo. Sus principales templos estaban en Dódona, en el Epiro, en la tierra de los robles, y del templo más antiguo y famoso era conocido precisamente por su oráculo, una especie de adivinación que se hacía en Olimpia, donde precisamente se celebraban los Juegos Olímpicos, de los cuales tienen su origen estos Juegos, que hoy en día se realizan cada 4 años, y que en los tiempos de Mashiach también se celebraban estos Juegos precisamente, ¿no? Ahora bien, entonces, como les decía, este Zeus era el hijo menor del titán Cronos y de Titanida, y según otras versiones de la diosa Rea. Sus hermanos eran las divinidades Poseidón, Hades, Hestia, Demeter y Hera. Y a lo largo de su mitología, de lo que ya hablan precisamente esta mitología, este mito al respecto de estos dioses, este Zeus tuvo uniones con diferentes diosas como Afrodita o como las 3 Gracias. Tuvo con varias, con Atenea, con Artemisa, con varias musas precisamente, y no nada más con ellas, sino también lo tuvo no nada más con divinidades, sino también con humanos, como Helena, por ejemplo, dentro de lo que nos escribe la mitología griega. Ahora bien, esta palabra en el griego Zeus nos resta todavía por disipar algo. En lo que hemos indagado históricamente, la palabra Zeus, por lo que hemos podido constatar, se escribiría, y esto se los comento porque resta todavía alguna indagatoria histórica de la palabra como se escribe Zeus, que sería más o menos así. Voy a borrar esto, que sería la palabra Zeus
que sería la palabra zeta, la palabra epsilon, la letra y y luego la letra Z nuevamente. Zeus. La estoy escribiendo como sería en el griego, no como al español. Zeus. Y esto todavía nos resta por investigar. ¿En qué sentido? En que el diccionario que nosotros hemos consultado hace alusión al nombre Zeus, así como lo ven ustedes escrito. En el griego, no lo estoy escribiendo en español, sino lo estoy escribiendo en el griego. Ahora, ¿cuál es la argumentación escritural? En la escritura aparece esta palabra Zeus, aparece 3 veces a lo largo del Brit Hadashah. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, verso 13, 12 y 13. ¿Lo tienen? Y dice ahí, y Bernabé llamaba, y a Bernabé llamaban, ¿cómo le llamaban? Júpiter. Y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Este dios Júpiter es el mismo cuyo nombre vendría a ser Zeus. En algunas traducciones, tanto al español como al inglés, en lugar de decir Júpiter, ahí bien pudo haber puesto Zeus. ¿Correcto? Zeus. Y luego dice el verso 13, y el sacerdote de Zeus, o Júpiter, y a Pablo, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Sí lo ven ahí? La gente, como estaba habituada a los prodigios de los dioses, lo que hacía es que cuando este varón llamado Bernabé y el rabino Shaul se presentaban y veían que por su mano se obraban grandes milagros, prodigios, la gente lo que hacía es que los asociaba precisamente con sus dioses. Y entonces, ¿cómo le llamaban a Bernabé? Le llamaban Zeus, y a rabí Shaul le llamaban, ¿cómo? Mercurio. Ahora bien, de estas 2 veces, falta todavía un tercer versículo, aquí no leemos la palabra que yo les escribí, Zeus, que es la que encontramos de referencia en un diccionario, Zeus, tal cual ustedes la están leyendo ahí, sino aquí en esta ocasión la forma en cómo está escrito, en el griego, es la palabra, en este caso, alfa, pastor, delta, perdón, iota, ajá, omicron y sigma. ¿Sí lo ven ahí? Dios. Como la primera letra precisamente es la letra delta, la segunda es iota, la tercera es omicron y la última es ¿cuál? Sigma. Fonéticamente nosotros bien podríamos leerla en su fonética como ¿cómo qué? Dios. Otra vez, delta, iota, omicron y sigma. Fonéticamente se lee como Dios. Esto es concretamente en el verso 13. Y en el verso 12 no se está escribiendo así, sino se escribe como nuevamente delta. ¿Qué más? Iota y alfa. Iota. Y en este caso la alfa la escribe como delta, iota, ¿y qué más? Y alfa. En el verso 12. Esta palabra literalmente se leería como día. Y esta palabra
aparece innumerables veces porque es una palabra que es una preposición. Día, a través. Sin embargo, lo más probable es que de acuerdo a la forma en cómo la gente estaba acostumbrada, supongo yo, por alusión a este Zeus, le llamaban día. ¿Por qué? Porque alude a algo a través. Entonces estábamos platicando con el pastor y yo le decía que lo más probable pudiera parecer que ay, ya se me olvidó la palabra, no es anglicismo, es en el hebreo se le denomina hebraísmo y en el griego sería, bueno, es un modismo propio del lenguaje, en el cual en el verso 12 están aludiendo, en este caso a Zeus, sin necesariamente nombrarlo, o pudiendo parecer que tal vez esta palabra día, tal vez así y pudiera hacer alusión a esta palabra griega Dios. Aquí lo que sucede es esto, y era precisamente lo que comentaba el pastor y que se me hacía muy acertado. Nosotros en el idioma del español, por ser una de las lenguas romance, el origen del idioma español, en muchos de los casos, en su etimología, proviene precisamente del idioma griego y del idioma latín, ¿verdad? Muchas de las palabras que empleamos hoy en día tienen precisamente su origen en estas dos lenguas romance, tanto del griego como del latín. ¿Y qué es lo que sucede? Me puse yo a indagar las 1370 veces que aparece en el Brit Hadashah la palabra Dios, y me di cuenta que en el griego existen 4 formas distintas de escribir la palabra Teos. Pronuncie conmigo con T, Teos. Ok, una de ellas es la acabo de escribir, que es la común. Otra de ellas, y la cuarta, ¿sí lo ven ahí? Son las 4 variantes en las cuales en el griego escriben la palabra Teos. La primera de ellas, la que ya les había yo dicho, es la letra teta, epsilon, omicron y sigma. Teta, epsilon, omicron y sigma. La segunda es las letras teta, epsilon, omicron y ni. Y voy a apuntarla tantito aquí. Voy a quitar esta palabra Zeus, a ver, para que puedan ver todos. Y entonces les voy a decir teta, epsilon, omicron, y no les voy a escribir la cuarta porque es la que hace la variación, si se fijan ustedes. Entonces en la primera es teta, epsilon, omicron y sigma. En la segunda es teta, epsilon, omicron y ni. En la cuarta es la letra teta, epsilon, omicron y ipsilon. Y en la última nada más son 3 letras: teta, epsilon y omega. Son las 4 variantes en las cuales a lo largo del Brit Hadashah se escribe esta palabra. ¿Cómo? Teos. Voy a tomarme de base esta Teos. Y ahora voy a escribir, para que ustedes vean, la palabra que encontramos y que hace alusión a Zeus en el Brit Hadashah, que sería la letra delta, iota, omicron y sigma, ¿verdad? Sí. Esta Teos, estoy hablando yo de esta, y la letra de
Zeus tal cual la encontramos es esta. Estoy empleando yo como si estuviera yo escribiendo en griego, ¿eh? ¿Ya terminaron de escribir? ¿No? ¿Hay algo que les ayude? ¿O no? Ahí están poniendo las 4 maneras. Sí, aquí lo que me están preguntando es, de este lado son las 4 formas en cómo encontramos la palabra teos, que es la que traducen al español como Dios, ¿correcto? Y en este caso yo escribí la palabra que traducen al español como Zeus y que fonéticamente se pronunciaría como Dios, ¿correcto? Entonces, de estas 4 variantes de la palabra que viene al español Dios, ¿cómo se pronunciaría con teos? Y esta que hace alusión a Zeus, y que, ojo, yo les dije, en uno de los diccionarios, me resta todavía por investigar, o nos resta por investigar, porque lo hemos encontrado escrito de una manera diferente, así. Este es el griego también. El diccionario dice que así se escribe la palabra Zeus, sin embargo en el Brihadashá la escriben así. Entonces, primer punto es que resta por investigar históricamente y sobre todo en el contexto griego, ¿cuál es la forma correcta de escribir? Zeus, ¿así o así? Lo que debe de quedar claro es que por ver escrito esta letra, esta palabra, están aludiendo a Zeus. Eso no queda vuelta de hoja, no hay dudas, ¿sí? Pero que sea así la palabra Zeus, eso es lo que resta por investigar históricamente. ¿Perdón? ¿Preguntaban a alguien algo? Una pregunta. Sí. Entonces, alfa y omega en griego, ¿qué significa? Bueno, en hebreo, ¿cómo se debería poner? En estricto sentido, tú sabes, la alfa es la primera y la omega es la última, ¿no? Alevitab, que vendría a ser la primera y la última. Muy bien, voy a concluir brevemente porque tengo que terminar esta conferencia por la grabación y voy a decirles lo siguiente. En el caso de la palabra griega que utilizan equivalente al Elohim, siempre estaríamos hablando de esta. Elohim, ¿cuál es su palabra equivalente en el griego? Teos. ¿Correcto? Teos. ¿Y cuál es la palabra que alude a Zeus en el Brihadashá? Dios. ¿Correcto? Dios. Si se fijan ustedes, de la palabra teos, que es el equivalente de Elohim, hay 3 letras que son constantes: teta, epsilon y omicron, ¿verdad? Y que estas letras que son constantes no son iguales al Zeus, delta, iota y omicron. No son iguales. Con este hecho, nada más lo que quiero asentar es que cuando la Biblia traduce al español la palabra Dios, en el griego no está haciendo alusión a Zeus, sino está haciendo alusión a una palabra que se le conoce como Teos. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.